¿Qué tal? Vamos a presentar este video de cálculo y realización de inductor con núcleo de aire. En forma muy práctica, directa, les voy a presentar la fórmula que hay que utilizar, las condiciones que hay que cuidar y cómo debe quedar conformada su bobina para que pueda funcionar. El cálculo del inductor parte de esta fórmula que estoy presentando aquí. El D me va a indicar el diámetro, la distancia que hay en las espiras del centro del alambre magneto al centro del alambre magneto, eso va a ser D, y la longitud que ocupan las espiras va a ser L. N es el número de vueltas que va a conformar nuestra bobina, y entonces hay que insertar, sustituir los valores de D y de L en pulgadas. Una vez que hagamos esto, el valor resultante va a quedar directamente en microhenrios. Ahorita lo podemos hacer un ejemplo. Esta expresión es correcta y bastante exacta, como les voy a demostrar ahorita, siempre y cuando el valor de L sea por lo menos mayor o igual a 0.4 veces el valor de D. Si el valor de L es mayor o igual a 0.4 veces el valor de D, la fórmula es muy exacta en cuanto a las mediciones experimentales una vez que lo hagamos. Otro punto. Esta fórmula es exclusiva para núcleos, o bobinas de núcleo de aire, ¿sí? Y de una sola capa, es decir, nada más una conformación de vueltas. En esta fórmula o en este diseño no es factible diseñar bobinas que tengan varias capas. Ese sería un diseño diferente. Pero estas bobinas son muy útiles, por ejemplo, para diseñar osciladores, diseñar bobinas para atrapar la energía de una antena, ¿sí? Principalmente para lo que es radioaficionados. Son muy prácticas esta fórmula. Bien, ahora vamos a realizar, antes de un cálculo práctico, les voy a enseñar dos cálculos prácticos como demostración. Vamos a realizar lo siguiente. Vamos a partir, primero vamos a verificar que el valor de L es directamente proporcional al cuadrado de N, ¿sí? El valor de L es directamente proporcional al cuadrado de N. Si N aumenta al doble, si este aumenta al doble debido al cuadrado, entonces L se cuatriplica. Esa propiedad la vamos a utilizar cuando queramos, ya tengamos una bobina ya realizada en una geometría y queramos utilizar la misma geometría para aumentar cierto valor de inductancia y no volver a hacer los cálculos, ¿sí? Veamos, dado L, voy a proponer dos valores de inductancia, L1 y L2. L1 con un número de vueltas 1 y L2 con un número de vueltas 2. Como la idea es devanarlos, hacer las dos bobinas en la misma geometría, entonces el valor de D y el valor de L son los mismos. Procedo a dividir L2 entre L1, como aquí está, y esto va a ser igual al número de vueltas 2 al cuadrado entre el número de vueltas 1 al cuadrado. De aquí despejo la relación de vueltas, y la relación de vueltas es la raíz cuadrada de L2 entre L1. De aquí despejo N2, y entonces me indica que N2 es N veces N1 raíz cuadrada de L2 L1. ¿Cómo interpreto esta fórmula? Si yo ya tengo una bobina conformada en una geometría, entonces, y si voy a utilizar la misma geometría para obtener un nuevo valor de L, que en este caso sería L2, simplemente tomo el número de vueltas N1, el valor de inductancia que obtuve con este N1 y puedo calcular el valor de vueltas 2. ¿Qué pasa si quisiera el doble de inductancia? Si quiero el doble de inductancia, entonces tengo que aumentar 1.41 veces el número de vueltas original, o un 40% más. ¿De dónde saco esta información? De esta fórmula última que aquí les presenté. Si yo quisiera que L2 ahora valiera 2 veces el valor de L1, pues aquí sustituyo 2 veces L1, se van los L1, y entonces esto sería raíz de 2 y quedaría N1 raíz de 2 igual a 1.41 N1, ¿sí? 1.41 N1. Vamos a ver cómo nos va a servir esta fórmula. Ejemplo 1. Vamos a calcular el valor de inductancia resultante para un D igual a 0.68 pulgadas, una L de 1.1 pulgadas, y en ese caso yo ya di 14 vueltas. Entonces yo sustituyo estos datos en mi fórmula y mi inductancia, lo pueden verificar con sus cálculos, 1.61 microhenrios. Algo importante, aquí nada más les estoy enseñando cómo calcular el número de vueltas para una inductancia dada, o cómo calcular la inductancia para un número de vueltas que ya tiene. Pero ¿qué pasa con el calibre a utilizar? El calibre del conductor a utilizar va a depender de la corriente que circulará por la bobina. El área del conductor se calcula con esta fórmula.
El área del conductor con revestimiento es igual a la corriente que deseo que circule por la bobina entre la densidad de corriente. La densidad de corriente la pueden asumir que vale 250 amperes centímetro cuadrado. Es un buen valor de densidad de corriente para los conductores o el cobre que se fabrica aquí en México. Recuerden, se utiliza valor RMS para señales alternas o pulsantes, por lo que el inductor, si la corriente del inductor se tiene que expresar en RMS. Una vez que ustedes conocen el área del conductor, se utilizan las tablas de calibre para determinar el calibre del alambre magneto más adecuado. Aquí en el canal tengo un video de diseño de bobinas y ahí les presento las tablas. Lo pueden revisar y con eso ya obtener qué calibre necesitaría para mi bobina con la geometría, el número de vueltas requerido y la corriente que va a soportar. Entonces, este sería mi ejemplo 1. Aquí tenemos ya mi bobina que yo ya realicé aquí en casa. Veamos, recuerden, el D vale 0.68, el L 1.1 pulgadas y 14 vueltas. Podemos verificar que acá hay 14 vueltas. Aquí tengo un valor de D de diámetro de 0.68 pulgadas y una longitud de 1.1 pulgadas, como lo pueden comprobar con estas dos tomas. Aquí estoy utilizando mi vernier y aquí esto es aproximadamente 1.1 el L y de aquí a aquí sí, es 0.68. Este es un 7, entonces aquí en la foto no se aprecia bien, pero el valor medido es 0.68. ¿Cómo sé que esta bobina va a presentar un valor de 1.61 microhenrios? Pues simplemente tomo un medidor de impedancias, un medidor LCR o un medidor de inductancias, como ustedes lo conozcan. Aquí yo tengo este medidor de inductancias y entonces procedo a medir la inductancia de mi bobina y aquí está el valor de 1.495 microhenrios. Este valor, este medidor que yo tengo me permite ver cuánto es el valor ESR, es decir, la resistencia que va a presentar la bobina debido al calibre. Dependiendo del calibre con el que conformen su bobina es el valor de resistencia. ¿Sí? Aquí tengo el factor de calidad Q para una prueba de 1 kHz. El factor de calidad está muy relacionado con las pérdidas y con el ancho de banda a la cual va a trabajar esta bobina. En esta otra les presento el mismo valor. Estoy midiendo la bobina, estoy midiendo la inductancia, pero a diferentes pruebas de frecuencia. Mi equipo me permite medir 60, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz y hasta 100 kHz. Y aquí a 10 kHz el factor de calidad cambia. El valor de inductancia se mantiene muy cercano al valor anterior. Aquí lo pueden ver, 1.49, es 1.5, 1.6, 1.57, pero el factor de calidad empieza a aumentar. Y si hago la última prueba a 100 kHz, podemos ver cómo el factor de calidad empieza a aumentar. En una bobina, entre más alto sea el factor de calidad, va a ser más adecuado para el trabajo en cuanto a radiofrecuencia. Necesitaríamos platicar un poquito de ese punto, pero no es ahorita motivo de plática. ¿Sí? Entonces, lo que me estaría indicando es que esta bobina que tengo aquí va a trabajar muy bien a 100 kHz, va a ser altamente selectiva. Dejaría ahí. Esta es mi primera bobina y este es, digamos, yo usé aquí un núcleo que tengo para conformarse y para dar las vueltas, y ese núcleo ya tenía una longitud de 1.1 pulgadas y un diámetro de 0.68. Si quiero usar esa misma geometría para ahora aumentar el valor de inductancia, sería el ejemplo 2. Voy a calcular el número de vueltas para obtener una inductancia de 10 microhenrios. Fíjense que la geometría es la misma, miren, ¿sí? Es decir, la conformación de mi nueva bobina en cuanto a geometría es la misma. Tengo dos posibilidades o dos soluciones. Solución 1, dado la expresión ya conocida que les presenté, simplemente aquí despejo el valor de N porque ahora conozco la inductancia requerida. La inductancia es de 10 micros, despejo N, ahí está. T es conocido, L es conocido, la inductancia es la que yo estoy imponiendo aquí. Acuérdense que aquí esto ya está en microhertz, entonces pongo 10, sustituyo todo y me da 34.87 vueltas. Lo que voy a hacer es tomar 35 vueltas. Solución 2. Como la geometría del núcleo es la misma que del ejemplo 1, entonces voy a utilizar la expresión de relación de vueltas. La expresión que ya se les desarrollé, aquí está. Y entonces yo parto de 14 vueltas para una inductancia de 1.61 micros y ahora quiero 10 micros. Sustituyo, calculo, ahí lo tienen y me da 34.89 vueltas.
por comodidad voy a tomar 35 vueltas. Si se dan cuenta, en los dos casos llego a 35 vueltas. Conformo mi nueva bobina, que aquí la tienen. Estoy utilizando ahora un alambre más delgado, es decir, un calibre mayor. La razón, porque en la misma distancia, pues ahora voy a tener que conformar 35 vueltas. Si yo usara el mismo calibre que usé para mi bobina anterior, no podría dar las 35 vueltas. Acuérdense que aquí hay 14, y aunque yo las pegara, no podría llegar a las 35. Por eso estoy utilizando un calibre menor. Este es el comparativo. Aquí están las medidas otra vez, 1.1, 0.68, que lo pueden verificar aquí, y aquí está mi bobina conformada. Si somos curiosos, somos observadores, aquí esta parte blanca es un papelito que utilicé como conformador. Metí mi núcleo, puse el papelito y encima hice el devanado. Ya que quedó el devanado, le apliqué barniz para que se pegaran las espiras, y bueno, para efecto de que quedaran bien conformadas, aquí lo que hice fue poner un poquito de material pegante aquí, ¿sí? Que sería en este caso Yurex, y entonces eso me sirve como soporte. Pero aquí le destapé esta ventana para que vean el número, las vueltas, y podrían ustedes verificar que aquí hay 35 vueltas, ¿sí? No lo voy a hacer, simplemente alguien que tenga curiosidad puede comprobar que tengo 35 vueltas. Y esta conformación de esta nueva bobina me debería de dar, de acuerdo a lo que yo estoy planteando aquí, 10 microhenrios. Bien, aquí está la medición. Otra vez tengo el puente, aquí estoy midiendo mi bobina, lo pueden verificar, y tengo 10.1 microhenrios con una ESR, una resistencia de 0.1. A 1 kilohertz hago la prueba del factor de calidad Q, 0.6, vean, 10 micros, 0.6, y al igual que lo hice con el ejemplo anterior, empiezo a variar la frecuencia, 10 kilohertz, Q de 6.14, 100 kilohertz, Q de 29.8. Nuevamente, comprobamos que estas bobinas de núcleo de aire son muy adecuadas, pero para trabajar a frecuencias altas, ¿sí? Ya no lo presento aquí, pero si yo insertara aquí un material ferromagnético, como podría ser la ferrita, si yo inserto aquí ferrita, esta inductancia aumentaría. No va a aumentar drásticamente, va a aumentar entre unos 20-30 microhenrios, pero con una pequeña ferrita que insertemos aquí es suficiente para aumentar. En los receptores donde se utilizan bobinas de aire, lo que es para conformarlas, para mantenerlas a esta forma, se les pone un poco de cera por aquí adentro, si se le inserta cera, y es precisamente para que te mantenga la forma. Si queremos una bobina variable, aquí metemos obviamente hay que poner una carcasa, se pone una ferrita, y esta ferrita, si yo la hago que entre más o que entre menos, voy a mover el valor de inductancia. Y si este valor de inductancia lo acoplo, por ejemplo, a un capacitor, tengo un circuito resonante, y en el momento que estoy variando la inductancia, estoy variando la frecuencia de resonancia de este circuito LC de forma muy sencilla. Bueno, entonces esta breve explicación es para poder demostrar cómo esta fórmula práctica que está aquí, ¿sí? Que es una fórmula que se encuentra en los libros de radioaficionados, pues me permite a mí explicarles cómo llegar de forma muy directa, sin tanta teoría, a la conformación de una bobina, y que su medición sea el valor esperado. Ejemplo 1, si utilizo la misma geometría, puedo llegar a una segunda bobina con una mayor inductancia, más vueltas, y tenemos la comprobación experimental. Yo espero que esta plática, este pequeño video, les ayude a su aprendizaje de electrónica, los que les está gustando la electrónica y quieren hacer pequeños circuitos. Ya con eso pueden fabricar su bobina de valores pequeños de inductancia, lo acoplan a un capacitor, y ya pueden empezar a hacer tal vez un oscilador, tal vez empezar a hacer la etapa de recepción de una antena para AM. Sí, ya las aplicaciones son muy variadas, todo depende de qué quieran. Yo espero que les haya gustado, y bueno, espero ya un poquito más continuo empezar a sacar más videos de cosas muy prácticas. La primera videos que hice fueron muy técnicos, muy formales, y ahora lo que quiero es empezar a sacar videos cortos y directos. Muchas gracias, y espero que se diviertan con su conformación de bobina, y que algunos la realicen, y si
la hacen, pues, compartan una foto ahí en el canal para que veamos que eso funciona. Muchas gracias, hasta luego.